Dicho esto, pensamos que todo paciente, y es fundamental, que todo hospital tenga la posibilidad de medir el amonio todos los días, a toda hora. Eso es fundamental y es una lucha que tienen que tener cada uno desde su lugar. Siempre deben pedir cuando en un neonato hay sospecha de sepsis, siempre se debe pedir cuando se detecta un compromiso hepático, siempre que existe una encefalopatía aguda o un cuadro psiquiátrico agudo, aunque se acompañe de fiebre o que parezca tener otra causa explicable. Se debe iniciar el tratamiento rápidamente y sin dudar. Más tiempo de exposición al tóxico, más daño neurológico irreversible. Y por último, como vieron, como hicimos esta exposición, el tratamiento es multidisciplinario y es fundamental para el adecuado manejo del paciente. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por las excelentes exposiciones. Ahora vamos a dar inicio al bloque de preguntas y respuestas. Vamos a hacer la primera. En el caso de una descompensación aguda, si a las 48 horas el amonio persiste, pero continúa en descenso, ¿de todos modos se inicia alimentación enteral? Sí, tendríamos que, en ese caso, vamos viendo paciente por paciente, saber a dónde está ese paciente en realidad y de qué valores de amonio estamos hablando. Es lo adecuado es iniciar la alimentación enteral a 0,5 gramos kilo de proteína. Eso no le va a hacer daño, pero igualmente siempre tenemos que saber un poquito más el contexto, porque por ahí es un paciente que ya venía ayunado, o venía vomitando, o es un neonato, o sea, hay que ver un poco el contexto. Pero la indicación de la recomendación de los especialistas, las guías sobre el ciclo de la urea, dicen que más de 48 horas el paciente no puede estar ayunado. Eso va a generar un catabolismo, una situación endógena de aumento de proteínas, aunque vos no se la estés administrando, va a existir una exposición a un tóxico de la misma manera y también va a ser dañino. Entonces, se recomienda un aporte de 0,5. Nosotros a veces por ahí demoramos un poquito más o vamos viendo en cada caso en particular, pero bueno, desde la especialidad, o empezamos por supuesto con aminoácidos esenciales, pero lo que nosotros recomendamos es que sí, máximo 48 horas y empezar a alimentar, sobre todo porque vemos la situación opuesta, que los pacientes se derivan con 10 días de ayuno, que se considera que si el paciente sigue descompensado debe seguir ayunado, y nosotros muchas veces apenas llegan lo alimentamos, porque consideramos que la descompensación, ya a esa altura que el paciente tiene todo el tratamiento de emergencia aplicado, es debido a ese ayuno. Entonces vimos signos también, por ejemplo, signos en la piel, vemos dermatitis, falta de pelo, signos que hablan de esa deficiencia enzimática que el paciente está sufriendo y que lo hace permanecer en la situación aguda de emergencia y gravedad. Bien, y sumado a esto hay otra pregunta a continuación que dice si inician generalmente con proteína natural o con fórmula de aminoácidos, o mixta, ¿no? Acá también depende de qué tipo de paciente estamos hablando, porque por ejemplo en la última paciente, una paciente con OTC, diagnóstico tardío, que pensábamos que iba a ser una presentación más benévola, no con un amonio de 2500, las prestaciones tardías no tienen esos amonios, eso es una característica de las neonatales. Nosotros lo que le empezamos a administrar a esa paciente fue un aporte proteico con proteína natural, digamos, y por otro lado, un paciente con un debut neonatal, donde ya sabemos que básicamente tiene nula actividad enzimática, una enfermedad más grave, vamos a empezar con unos aminoácidos esenciales. Nuestro objetivo, o sea, y depende de la situación, si estamos hablando de un debut o estamos hablando de una descompensación metabólica en sí. Si es una descompensación metabólica grave, vamos a empezar un paciente conocido, vamos a empezar con aminoácidos esenciales seguramente. Si es un paciente que tiene una descompensación no de tal magnitud de gravedad, posiblemente empecemos con el aporte proteico que ese paciente tiene, pero en vez de su total, como hicimos en esta internación de esta nena, que pusimos de ejemplo, donde indicamos, ella tenía, indicamos aproximadamente la mitad del aporte que ella recibe habitualmente en la casa, por ahí un poquito más.
Y ahí hacemos, si ya tenía esenciales, hacemos esenciales y proteína natural, y si tiene solo proteína natural, solo proteína natural. Pero también eso depende del paciente. Bien. Otra pregunta. ¿Qué alimentos se utilizan para cubrir el aporte de proteínas de alto valor biológico en niños mayores? Bueno, en general utilizamos la leche, puede ser leche de inicio al principio, pero para niños mayores podemos usar leche de continuación o leche de vaca, por supuesto con el conteo proteico debidamente establecido. Puede ser a través también de pequeñas porciones de queso o de huevo. Eso obviamente va a depender de los gustos del paciente, y en general rechazan las carnes, y aparte el aporte proteico de las carnes es demasiado elevado y no lo recomendamos. Pero con esos alimentos en general tienen buena aceptación y los podemos vehiculizar de esa manera. ¿Cuál sería la conducta apropiada para preparar el nacimiento de un bebé con antecedentes familiares de trastornos del ciclo de la urea? Bueno. Dale vos. Como pasó con este paciente, habitualmente son mamás que, para empezar, hacen un control también parcial en el hospital. De esta forma ya se las identifica, siguen con sus controles también con su obstetra de manera separada, y se planifica, depende de la entidad, porque por ejemplo en el caso de ser un OTC, el nacimiento tiene que ser en un lugar donde la madre tenga la posibilidad de tener una emergencia, tener una terapia intensiva, porque no se olviden que la madre también tiene la deficiencia enzimática, entonces esto posiblemente hasta el momento la mamá no había tenido ningún síntoma, pero el parto es un momento de estrés y de catabolismo, que tenemos un caso, por ejemplo, con pacientes nuestros, donde la mamá puede experimentar la enfermedad en el momento de ella estar teniendo, digamos, el parto. Entonces, cuando se trata de OTC, tiene que ser un lugar donde la madre puede estar segura, y una vez que el bebé nace, se deriva al hospital. Inmediatamente el hospital ya está preparado, sabe que ese chico va a nacer, y se lo está esperando, y ya tiene las indicaciones médicas de cómo iniciar el tratamiento. Y cuando son los otros tipos de entidades, que son enfermedades recesivas, en la Sardán generalmente se programa el nacimiento, y después son derivados también a nuestro hospital. Así hicimos con este caso. No sé, Hernán, si vos querés agregar algo. No, simplemente que una medida terapéutica posible, si uno tiene alguna precisión más acerca de si el feto está afectado o no, es hacer cargas con las drogas quelantes a la madre, de manera de tener una mayor protección durante las primeras horas de vida en el neonato. Eso es una medida que se puede utilizar, pero bueno, lamentablemente en nuestro medio en general uno desconoce realmente si el feto está afectado o no, y lo que suele suceder es que tiene el riesgo de recurrencia por la enfermedad. El diagnóstico prenatal es posible, pero en nuestro medio evidentemente no es frecuente. Bien. Otra pregunta. La deficiencia de OTC es de herencia ligada al X. Es relativamente frecuente en la afección en niñas. En estos casos, ¿la clínica es menos agresiva o solapada, como el caso clínico presentado, o no necesariamente? Bueno, esa es una buena pregunta para ejemplificar las generalidades de la situación. Digamos, si uno tiene que dar una respuesta general, tendría que decir que las mujeres tienen formas más atenuadas que los varones. Ahora, en la práctica diaria, y poniendo como ejemplo esta gran heterogeneidad que estamos viendo, existen mujeres con formas tan graves como los varones. De hecho, de los pacientes trasplantados que tenemos, la mayoría son mujeres, OTC, que uno pensaría que tendría que tener mayor proporción de varones. Una posible explicación a esto también es que los varones incluso tienen formas más graves y mueren antes del diagnóstico, o que tienen secuelas neurológicas en las cuales el balance riesgo-beneficio de un trasplante es más dudoso. Pero lo concreto es que en la teoría las mujeres deberían tener formas más atenuadas, pero en la realidad una mujer como paciente individual puede tener una forma tan grave como un varón. Bien. ¿Se utiliza en nuestro país el glicerol fenilbutirato? No sé, respondo. Sí, dale. La verdad que no se consigue. Se usa fenilbutirato de sodio y también es difícil de conseguir.
Es un fármaco muy costoso y importado, y la verdad que es difícil de conseguir. No sé, Hernán, si vos querés agregar algo más. Pero... No, acceder a la droga se puede, pero claro, es complejo. No es una medicación de fácil acceso como es el benzoato, y yo creo que el costo tiene incidencia grande en esa realidad. Pero claramente es una droga que sirve, que si uno la tiene disponible la puede usar, y tiene muchos beneficios respecto de la adherencia al tratamiento por la palatividad, que es mucho mejor que las otras drogas. La introducción de aminoácidos esenciales está, bueno, esta más o menos la contestamos, que está dada de acuerdo a, en realidad, los aminoácidos esenciales está dado por la valoración de los aminoácidos plasmáticos. Eso creo que ya lo contestaron. Si quieren les hago otra. En el caso de que se manifieste insuficiencia hepática aguda, ¿hay algún modo de poder diferenciar si la elevación del amonio es previo o como parte de la falla hepática? ¿Esto yo? ¿Voy? Como quieras. Bueno, es una buena pregunta. Digamos, explicamos que este proceso es de localización hepática, por lo tanto, si el órgano en completo fracasa por alguna injuria general, también va a haber hiperamoniemia, con lo cual es verdad que la hiperamoniemia también es parte del complejo de la sintomatología de la insuficiencia hepática de otro origen. La clave para diferenciar esto está en el estudio específico de los aminoácidos plasmáticos y los ácidos orgánicos, que pueden orientar con un patrón más específico, recordando, como yo siempre les sugiero, los gráficos de las vías metabólicas y pensando qué metabolito debería estar más alto que otro. Y algunos, como vimos, son patognomónicos de defecto del ciclo de la urea, es decir, encontrarlos ya hace diagnóstico. Sacando estos estudios específicos, muchas veces, si el cuadro clínico está muy avanzado, es difícil la diferenciación con laboratorios generales. Así que claramente hay que caer en los estudios específicos, que son los únicos que van a poder diferenciar el cuadro. Bien. Una pregunta. ¿Existen tablas de contenido proteico más precisas, ya que refieren que en algunos alimentos figura 0 gramos de proteínas cuando en realidad tienen entre 0,1 y 0,9 y figura como 0? Sí, a veces en las etiquetas, y por el código está consignado así, el Código Alimentario Argentino, si es menor a 0 puede figurar 0. Lo que tenemos que leer ahí es la lista de ingredientes y deducir que si ese 0 va a estar más cerca del 1 o más cerca del 0. Si tiene componentes muy altos en hidratos de carbono y grasa, es posible que sea un alimento que sea muy bajo en proteínas. Pero ante la duda siempre nosotros recomendamos que nos traigan las etiquetas de los productos, o le saquen una foto a la etiqueta de los productos que presentan dudas, y nosotros averiguamos ese contenido más preciso para poder darle más precisión a la indicación de ese alimento. Bien, bueno, vamos con las últimas dos. Así estamos un poco excedidos de tiempo. Aprovecho este bloquecito pequeño para comentarles que este webinar está siendo grabado, que va a estar siendo subido a nuestras redes, a YouTube en Beyond Life Nutrición Clínica y en nuestra página web www.beyondmediolife.com.ar en el área profesional de eventos. Todavía no subimos ninguno para que no vayan a fijarse porque no van a encontrar ninguno. La idea es que estén todos subidos a mediados de diciembre, ya van a encontrar todos en nuestra página web. Y bueno, contarles también que este es el cuarto de estos encuentros interactivos de resolución de casos clínicos. Nos queda uno más este año, que va a ser el próximo jueves. Recuerden que los venimos haciendo los miércoles. Quiero recordarles que el próximo es jueves 3 de diciembre a las 19 horas. El tema va a ser fenilcetonuria y va a estar a cargo de la Fundación Endocrinológica Infantil, así que ya van a estar recibiendo flyers y link para inscripción. Esperamos contar con la presencia de todos. Así que bueno, vamos con las últimas preguntas. ¿Dónde se realiza el estudio molecular? Bueno, nosotros lo hacemos en el hospital. A partir de ya hace 2 años que primero se empezó a secuenciar el gen para OTC, y de esa forma podíamos tener el estudio molecular para OTC, que eso fue realmente de mucha utilidad, sobre todo por el tema de las familias, estudiar a las familias completas y encontrar pacientes con portadoras y con el interrogatorio por ahí que tenían incluso algunos síntomas.
Entonces ampliamos la red y tuvimos intervenciones en muchas pacientes. Y después, a partir del año pasado, si no me equivoco, ya en un panel que existe en el hospital, tuvimos la suerte de poder detectar ya las otras deficiencias enzimáticas. Así que bueno, ahora la verdad que hemos avanzado. Si Hernán, ¿quieres agregar algo? No, la verdad es que a medida que pasa el tiempo uno transforma estas cosas que en el pasado no usábamos y no usamos porque no teníamos, y vemos que pasan a ser cada vez más útiles y casi que esenciales, ¿no? Entonces, nada, el comentario es que uno a veces se acostumbra a trabajar con lo que tiene, pero si uno puede acceder a la mejor información y mejor asesoramiento de los pacientes, es lo ideal, y esto es lo que nos ha aportado este plus de poder acceder a tener diagnóstico molecular en todos los pacientes. Bien. Ante una sospecha de que nazca un bebé con alteraciones del ciclo de la urea, ¿a las cuántas horas se solicita el amonio? Y nosotros a los pacientes que tuvimos así, que son varios los pacientes que tenemos que en estas condiciones que analizamos apenas nacen. De hecho, en un número, por ejemplo, de 48 pacientes diagnosticados en 20 años de trabajo, 12 pacientes fueron pacientes que se derivaron al hospital y se analizaron del momento del nacimiento. Y la primera muestra la tomamos apenas el paciente llega, sea media hora, 1 hora, 2 horas. El paciente llega, se le toma un laboratorio con las muestras críticas y bueno, y sí, o sea, y ahí arrancamos, y a partir de ahí ya arrancamos. Por ahí en ese momento no vemos un dosaje de amonio elevado, por eso yo le puse los horarios que le hacíamos las extracciones en realidad. La primera extracción del paciente que les mostré fue a las 16 horas, que fue lo que el paciente demoró en llegar y cuando ingresó las medidas que se hacen de inicio en la neonatología, 16 horas, pero si otro paciente llega antes, es antes. Y entonces ahí ya deberían haber extracciones cada 4 o 6 horas. Si el valor es un valor normal, igualmente se hacen cada 4 o 6 horas. El parto es un evento de estrés y de catabolismo. Estos son pacientes que simplemente haber sufrido la situación del parto, evidentemente hace que el amonio se les eleve. Entonces, para nosotros es muy importante, llegan amonio, ya sabemos dónde estamos, y lo seguimos controlando porque por ahí ese amonio es normal y después sube. Bien. Por último, una que me parece importante para la audiencia, preguntan ¿qué otros estudios moleculares hacen en el hospital para otros errores congénitos inclusive? Bien, sí, lo primero que es importante conocer es un recurso limitado, y entonces nosotros no lo hacemos con el estudio molecular y tampoco con ningún otro de los estudios que hace el hospital. El hospital no es centro de derivación de muestras. Lo que hacemos es interconsulta de pacientes, y entonces si de la interconsulta surge la necesidad de hacer algún estudio para el cual nosotros podamos resolverlo, eso se ofrece a todo paciente de todo el país. Lo aclaro porque muchas veces existe esa confusión y para mí es importante diferenciar entre lo que es una prestación bioquímica, y eso no es lo que ofrece el hospital, de lo que es una consulta de un paciente, y eso sí que es lo que hacemos nosotros. Como parte de la consulta puede derivarse algún estudio molecular. Tenemos un panel bastante amplio de genes de errores congénitos del metabolismo. Todas las alteraciones del metabolismo intermedio están incluidas, algunas patologías mitocondriales también. Y bueno, la verdad que llevaría mucho tiempo detallar cuáles son las patologías, pero es un panel amplio de más de 130 genes en total. Perfecto. Bueno, igualmente queda bastante claro esto de que pueden hacer la consulta a través de la Oficina de Comunicación a Distancia como para evaluar esta posibilidad. Bueno, creo que con esto damos por finalizado este webinar. Nuevamente agradecemos al doctor Eiroa, a la doctora Bernal y a la licenciada Cresta por las excelentes y claras exposiciones de hoy. Realmente excelente todo. Y bueno, a toda la audiencia por haberse conectado. Los esperamos el próximo jueves y que tengan buenas noches.